Notable recibimiento para los dos equipos, así entraba Americano con este ambiente, Pablo. Tras ello lo hacía Atlético San Jorge, el otro protagonista de esa primera final, también con un notable recibimiento por parte de su público. Quiero aprovechar los audios de ambos casos para que ustedes puedan notar lo que era el clima de un partido que realmente presentaba mucha, pero mucha expectativa. Allí vemos a la parcialidad visitante y así era recibido Atlético San Jorge. Era ideal, el clima era ideal y estaban dispuestos a jugar Atlético San Jorge y Americano en el Estadio Parque 23 de junio. La formación de Atlético San Jorge con una novedad respecto del partido anterior, el regreso al equipo titular ya recuperado de su lesión de Nicolás Angelinetti en lugar de Andrés Mancilla, que no integró el banco de los suplentes, que quedó fuera de los 16. Y del lado de Americano la novedad pasaba por la ausencia de Juan Martini, el buen volante por la izquierda del conjunto de Carlos Pellegrini, afectado por paperas. Hubo muchos casos en la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde es oriundo Martini. Está ya recuperado de la enfermedad, pero no al 100% en cuanto a su preparación física. Así se presentaban ambos equipos. Del lado de Atlético San Jorge, un esquema conocido, el tradicional 4-4-2, con Facundo Correa en el arco, en el fondo Paulo Hipólito, Gabriel Braco, José Fernández y Jesús Espinosa. Delante de ellos, por derecha, Maximiliano Romero, por la izquierda, Mauro Cuberli, un doble 5 con Iván Gómez algo más retrasado y con Nicolás Angelinetti jugando un poco más adelantado, también en el círculo central del campo de juego, imaginariamente ubicándolo allí a Nicolás Angelinetti. Y los delanteros, Bruno Nasta y Pablo Gastelú, los dos goleadores que tiene en la temporada Atlético San Jorge. Tras sacar la enorme cantidad de papeles, iba a comenzar el partido con Americano y un ex Atlético San Jorge, que aquí saluda al profesor Darío Lovera, Damián Turco en el arco, una línea de fondo con Guillermo Toledo por la derecha, los centrales Leonardo Sabino y Franco Schnevelli, por la izquierda Daniel Villarruel. Delante de ellos una línea de 3 volantes, por la derecha Jonathan Portesio, por el centro Bruno Sbrazzini, muchas veces sumándose a la línea de fondo, el 5 de Americano, y por la izquierda Franco Pairetti, allí donde se daba acaso la única ausencia de Americano, la mencionada de Juan Martini. Un tándem entre Emanuel Rolón y Jorge Gamboa, el capitán Rolón y Gamboa, tratando de generar fútbol un poco más atrás que el único delantero más ofensivo que tenía Americano, que es el jugador Nahuel Vera, el número 11 de Americano. Así se disponía la táctica de Americano con un 4-3-2-1, por mencionarlo de alguna manera, para tratar de ponerle número a estas formaciones. Y un partido que arranca jugado con el cuchillo entre los dientes, jugado con intensidad y jugado con algunas situaciones que trataban de sacar ventaja para con el árbitro, el internacional de la Asociación del Fútbol Argentino, Silvio Truco, que las consiguió resolver, aunque debo marcar, no tuvo el comportamiento de los jugadores que habíamos visto en los encuentros anteriores que habían sido dirigidos por árbitros de AFA. ¿Acaso aquí resultó más trascendente en el comportamiento de los jugadores la importancia de la final jugada, insisto, con el cuchillo en los dientes, con dientes apretados,
contra lo que es el comportamiento habitual de Truco, que lo fue manejando bien, ahorrando algunas tarjetas, como es habitual. No quieren meterse en demasiados problemas los árbitros de AFA que llegan a dirigir la Liga Departamental San Martín, pero con un muy buen manejo del partido. Algunos cruces duros, como en este caso, en el cual Rolón simula por segunda vez, o en todo caso en este caso exagera el contacto con Iván Gómez, el volante central de Atlético. Truco lo observa de esa manera y deja continuar el juego. Otro cruce potente e importante que hace que el partido se vaya picando. En el comienzo muchos estaban más preocupados por, insisto, tratar de sacar alguna ventaja que por el desarrollo futbolístico propiamente dicho. Por eso el partido se hacía enredado, se hacía trabado y jugado con pierna fuerte en el inicio del juego. Eso ocurrió hasta la apertura del marcador, pero en ese contexto, en ese arranque, jugado, insisto, al 100% y poniendo incluso algo más, los dos estuvieron muy preocupados por no otorgarle ninguna ventaja a su rival, para no permitirle crear algún tipo de peligro cerca del propio arco. Y en esto incluyo tanto a Atlético San Jorge como a Americano, acaso respetando los logros obtenidos por unos y otros en la previa, hacían que sus sectores defensivos estén bien preocupados por no dejar generar juego. Y en ese contexto, Americano tuvo un poco más la pelota, insisto, hasta el gol que va a marcar el primer quiebre del partido en cuanto al trámite. Amarilla para José Fernández, el segundo amonestado del partido. El primero había sido Bruno Nasta. Un ratito después iba a haber también la tarjeta amarilla el volante central Iván Gómez, y luego Jesús Espinosa, entre los primeros amonestados, los 4 que tuvo Atlético San Jorge, todos ellos en la primera etapa. Cabeceaba Maximiliano Romero, apenas desviado después del centro que llegaba desde el sector izquierdo por intermedio del capitán Jesús Espinosa. Allí vemos el cabezazo, la pelota supera al marcador y se va cerquita del segundo palo del arco defendido por Turco. Ese arranque más peleado, más trabado, más marcado que jugado, no tuvo mayores situaciones de riesgo sobre los arcos. Fue un partido que se trabó sobre todo en el medio campo y que los dos sectores defensivos conseguían desactivar los ataques de los rivales. Tanto de un lado como de otro se mostraban defensas sólidas y en muchos casos conformadas por varios jugadores. Y esto que se observa en esta jugada, la tenencia de la pelota un poquito más del lado de Americano. Aquí tratando de combinar entre Portesio y Toledo, la pelota de Toledo hacia Pairetti, abre hacia Rolón, el capitán que va a sacar el centro que no va a conseguir cabecear con precisión Nahuel Vera, y la pelota que se va a ir desviada. Un Nahuel Vera que va a pelear en prácticamente todas las situaciones. Falta en el mediocampo de un Silvio Truco que trataba de llevar cortito el partido para que no se le escape de las manos. Insisto, se notó en el arbitraje el buen manejo del juego, tratando de no exagerar con las tarjetas, aunque aquí le muestra correctamente la tarjeta a Iván Gómez, que va sobre el pie de Emanuel Rolón. Como se jugó tan intensamente, también se reclamó y bastante. Los jugadores se animaron a plantearle algunas cosas al árbitro Silvio Truco, más allá de sus antecedentes. Fue correcto. Como es habitual, les decía, se ahorró algunas tarjetas en el transcurso del partido, podría haber mostrado alguna roja más, aunque mostró la que no quedaban lugar a dudas que había mostrado. Fíjense, ya lo venía advirtiendo al jugador Vera de que no había más margen para el número 11 de Americano, que aquí lo agarra a Gabriel Braco y lo tira al piso. El árbitro,
que todavía no le había mostrado la tarjeta amarilla, decide advertirle, acaso, insisto, tratando de evitar acumular tarjetas amarillas. Después le iba a sacar la amarilla y después la roja a un Nahuel Vera, que es un muy buen jugador, pero como ya lo hemos visto, le gusta pelear bastante, y pelear en el sentido literal de la palabra. Aquí probaba desde larga distancia y la pelota se iba por arriba del travesaño. Va a llegar, les decía, el primer quiebre que va a dar el partido en el minuto 25 en el minuto 31, minuto 31 de esa primera etapa, y va a aprovechar Atlético San Jorge uno de los poderíos que tiene, que es el juego aéreo, y sobre todo quien va a convertir el gol, me refiero a Nicolás Angelinetti, y también va a aprovechar una distracción que se va a dar en la defensa de Americano. Aquí está la pelota, lo dejan solo a Nicolás Angelinetti y hay un notable movimiento de cabeza del número 10 de Atlético San Jorge, que mete el balón demasiado lejos de Damián Turco, bien en contra del palo, y se reencuentra con un viejo conocido para Nicolás Angelinetti, que en el último tiempo se le venía negando. Un Nicolás Angelinetti que había tenido una seguidilla de partidos un poco por debajo del nivel que se le conoce al excelente volante de Atlético San Jorge, pero que en este caso se va a encontrar con su mejor rendimiento y, como les decía, con ese viejo aliado que tiene Nicolás Angelinetti, que si tiene una característica es un volante con gol, un volante que llega al área rival y que lastima. El buen centro de Hipólito lo pierde en el recorrido Bruno Sdrasini, el número 5, el volante central de Americano, y el resto lo hace Nicolás Angelinetti con un excelente cabezazo, un gran movimiento para abrir el marcador pasada ya la media hora del primer tiempo. Y como les decía, este va a ser el primer quiebre que va a tener el partido en cuanto a su trámite, porque en ese aprovechamiento de la jugada de Atlético San Jorge va a conseguir, acaso con la tranquilidad que le daba la ventaja a su favor, empezar a manejar la pelota un poco más. Desde ese minuto 31 hasta el final del primer tiempo, como había ocurrido en el arranque en favor de Americano, la pelota estaba en los pies del Polanco. En esos últimos 15 minutos va a ser Atlético el que va a tener el balón más en su poder y va a acercar algo de peligro, aunque en toda esa primera etapa no fue lo que sobraron las situaciones de riesgo, no sobraron las situaciones de riesgo, por el contrario, fueron bastante pocas y ustedes las van a ir observando. Y este primer gol va a ser lo que va a marcar un poco la característica del partido. Atlético San Jorge ganó justamente el partido, pero ¿dónde justificó ese triunfo? Justamente en la efectividad que tuvo el equipo uruguayo, que a partir de propias virtudes, por ejemplo el cabezazo de Nicolás Angelinetti, y ustedes van a ver en el segundo gol un excelente pase de Espinosa y un buen movimiento de Pablo Gastelú, consiguió abrir la defensa de Americano, que estaba bastante cerrada, y aprovechar pequeñas fallas que se dieron en el sector defensivo del conjunto polanco y convertir. Justamente la virtud estuvo allí, en tener la precisión y la contundencia necesaria para romper el vallado defensivo que conformaba Americano. Vemos la otra gran chance de Atlético en el primer tiempo. Tiro libre de Romero, otro buen cabezazo desde el borde del área grande, bien direccionado, en este caso de Bruno Nasta, y la notable respuesta del arquero Damián Turco, que mandaba la pelota hacia el córner. Era la otra gran posibilidad que tenía Atlético San Jorge en ese primer tiempo, cuando corría el minuto 39 de esa primera etapa, y el momento en el cual vemos aquí la cuarta tarjeta amarilla de la cual hablábamos. Habíamos observado ya la de Gómez, la de Fernández y la de Nasta. Ahora vemos la del capitán Jesús Espinosa. En ese segmento final del primer tiempo y en el inicio del complemento fue lo mejor de la producción de Atlético. Se vio lo mejor de la producción de Atlético San Jorge, que le sumó
a ese buen funcionamiento general en el aspecto defensivo, la peligrosidad y la contundencia en el ataque de la cual hablábamos recién. Le hablé de un partido picado. Miren lo que pasa aquí entre Rolón y Romero. Hay un claro golpe de puño del capitán de Americano sobre el exjugador de Juventud Guadalupe, sobre Maximiliano Romero. Lo vamos a ver a Truco en acaso la omisión más cuestionable del árbitro del partido, que, insisto, lo que trató es de sacar la menor cantidad de tarjetas posible, de calentar lo menos que podía el partido, pero en este caso omitiendo lo que es una clara agresión del número 10 de Americano sobre Maximiliano Romero. Si a usted le quedó alguna duda en esta primera imagen, la vamos a reiterar a la jugada, y aquí se va a ver claramente cómo en el momento de caer, el partido se jugaba así, nadie daba ventaja, llega un poco tarde Romero y allí se ve el golpe con el puño sobre el jugador de Atlético San Jorge, que hubiese merecido la expulsión del 10 de Americano. En ese primer tiempo los dos estuvieron muy atentos a los movimientos del rival. Como les decía en el comienzo, se respetaron mutuamente, y en los cuidados que se tuvieron, en esos cuidados de los cuales hablábamos, Atlético San Jorge consiguió desequilibrar en el sector de ataque, cosa que Americano no logró en el partido. Últimas posibilidades del primer tiempo, un centro de Portesio que alcanza justo a desviar con la cabeza a Romero cuando amenazaba por detrás Pairetti. Esto pasaba en el minuto 44 ya del primer tiempo, y el partido de a poquito empezaba a irse hacia el descanso. La contra armada entre Nasta y Nicolás Angelinetti, termina cayendo un jugador de Atlético San Jorge en el medio de la jugada cuando intentaba ensayar la diagonal, y esto le va a merecer la tarjeta amarilla a Daniel Villarruel, el primer jugador amonestado en el conjunto de Americano de Carlos Pellegrini. Aquí le entra duro Nahuel Vera a el jugador Gómez. ¿Acaso un presagio de lo que va a ser la situación de la expulsión del 11 de Americano, que, insisto, es un notable jugador, pero al que le gusta jugar verdaderamente fuerte los partidos? Y aquí le entraba duro a Gómez y se ganaba la tarjeta amarilla. Después en el complemento se iba a ganar la roja en forma directa. Prueba Romero y la pelota se va desviada. Un remate que buscaba ángulo, pero que se va desviada del carrilero por el sector derecho del conjunto de Atlético San Jorge. Seguimos recorriendo esta primera etapa después de un pequeño inconveniente con el micrófono, y volvemos a lo que son los últimos movimientos ya de ese primer tiempo, que se iba a terminar de esa manera. Truco marcaba el centro de la cancha y Atlético San Jorge se iba al descanso por un tanto contra cero, sacando ventaja en donde importa, donde digo el fútbol se resuelve, que es en las áreas. Aquí algún reclamo, les dije, Truco no la pasó tan bien como ocurrió con otros árbitros de AFA. Digo, el comportamiento de los jugadores no fue tan benévolo, porque aquí incluso se armó algún tumulto, no en este caso con el árbitro, sino con algún efectivo policial. Los jugadores de Americano le reclamaban algún empujón de más. Lo cierto es que el primer tiempo terminaba caliente, y mucho tenía que ver allí la situación del número 11 de Americano de Carlos Pellegrini, que le reclamaba aquí al árbitro, que manejándolo bien, insisto, a partir de la chapa de Silvio Truco, consiguió ir acomodándolo, aunque después en el complemento iba a mostrarle la tarjeta roja a Vera. Arranca el segundo tiempo y Atlético va a meter una estocada letal en el inicio mismo de ese segundo tiempo. Un cabezazo que se va por arriba del travesaño de Hipólito, primera insinuación del conjunto uruguayo en el complemento. Intenta Americano con una jugada que comienza por el sector izquierdo, un remate de Pairetti que se va a ir por arriba del travesaño, y después de esto Atlético va a meter esa segunda estocada de la cual estaba hablando. Va a recuperar la pelota en el mediocampo,
Angelinetti va a combinar con Espinosa. Espinosa va a ver bárbaro el movimiento, una defensa que queda abierta, sale mal Turco, la hace bien Gastelum con la gambeta larga y el remate cruzado que se convierte en el segundo gol de Atlético San Jorge en el minuto 7 de la segunda etapa, y Atlético San Jorge estiraba una diferencia que a esa altura era sumamente importante. Aquí, como en el primer gol, se combina la virtud de Espinosa al verlo bárbaro al jugador de Atlético, una defensa que se encuentra abierta y un arquero que se apura en salir, ya que estaba Schneebeli cubriendo, marcándolo a Gastelum, vivo Gastelum haciendo la gambeta larga y marcando el segundo gol del partido y su gol número 13 en la temporada liguista, gol número 13 que le permite ser el máximo artillero de Atlético San Jorge en este 2015, superándolo momentáneamente por 1 a Bruno Nasta, que lo había alcanzado en el partido anterior. Esa segunda diferencia del conjunto uruguayo le permitía todavía una tranquilidad mayor al conjunto dirigido por Walter Iglesias. Aquí, en el minuto 11 del segundo tiempo, la gente de Atlético reclamó penal en este centro de Espinosa sobre Nasta. No parece haber falta, la posición de Truco no deja demasiado lugar a duda, tranquilamente se da vuelta al árbitro y deja continuar esa jugada. Y después empiezan las variantes. En Atlético San Jorge, el ingreso de Mauro Albertengo a los 12 del complemento en lugar de Nasta, a los 13, un minuto después, el ingreso de Axel Aristiarán en lugar de Villarruel en Americano de Carlos Pellegrini. Ese segundo tiempo ya lo tenía a un Atlético San Jorge que con los 2 goles de diferencia le cedía un poco la iniciativa a Americano y trataba de aprovechar la contra. Aquí, gol anulado a Jorge Gamboa. El pase va a ser de Rolón y aquí la imagen no nos va a dejar lugar a duda. Está por poquito, un pasito adelantado, pero está adelantado el jugador de Americano, el goleador de Americano en esta temporada 2015, me refiero a Jorge Gamboa. Correcta la decisión del asistente Víctor Colman. Y ya que le digo asistente, me voy a referir a una particularidad que tuvo el partido. Ya le dije que el internacional Silvio Truco fue el árbitro del encuentro. El primer asistente fue Víctor Colman. Hasta aquí ninguna particularidad. El segundo asistente fue el hermano de Silvio Truco, Ángelo Truco. Y el cuarto hombre fue el hermano de Víctor Colman, Emanuel Colman, asistiendo al árbitro internacional 3 jueces de la Asociación Rafaelina de Árbitros. Toda una particularidad, un par de hermanos que dirigieron el partido entre Atlético San Jorge y Americano. Esta jugada, la definición imperfecta después de un buen pase de Nahuel Vera, que se va desviado, es una de las claras que tuvo Americano en ese complemento que, como les decía, lo tenía Atlético San Jorge cediendo un poco la iniciativa y a Americano tratando de salir de contra, mejor dicho, Atléticos tratando de salir de contra, aprovechando el adelantamiento de Americano. Otra tarjeta que se ahorra el árbitro Truco, porque aquí hay una doble situación de tarjeta amarilla, si se quiere. La falta por agarrón de Sabino no deja lugar a dudas. Fíjense que Truco ya se manotea la tarjeta. Y después de eso, Sabino le tira claramente la pelota hacia el jugador de Atlético, me refiero a Maximiliano Romero. Truco hace 2 por 1 y le muestra amarilla en lo que debía haber sido la tarjeta roja para el jugador de Americano. Y aquí Atlético San Jorge convierte el tercer tanto. Minuto 25 del complemento. Otra vez la virtud del cabezazo de Nicolás Angelinetti, metiéndole en este caso la cabeza al tiro libre de Mauro Cuberli. Desde aquel sector, ese tiro libre de la falta de Sabino, apenas alcanza a desviar la pelota Nicolás Angelinetti y convierte el segundo tanto para su equipo. Les dije que el volante uruguayo se reencontró con el gol en esta primera final absoluta de la temporada. Había marcado solo 1 en todo 2015 por la Liga Departamental San Martín. Hizo varios jugando el Torneo Federal B, pero en este caso convierte 2 goles y pasa de 1 a 3 su cuenta en la temporada. Y tras el gol, en una jugada que no se observa porque la pelota estaba en otro lado,
El asistente Víctor Colman, el asistente número 1, lo llama a Silvio Truco, le habla, más allá de que algunos suplentes de Americano trataban de impedirlo, le marca claramente un golpe del número 11, Nahuel Vera, sobre Iván Gómez, y el árbitro le muestra la tarjeta roja sin dejando lugar a duda. Un Vera bastante fuera de sí, bastante molesto con el árbitro Truco, que le decía andá, andá, y después la intención de Vera de llevarse a alguien más a los vestuarios, de irse expulsado, peleándose con todos. El delantero de Americano, que insisto, estaba mucho más preocupado por pelearse con todos que por jugar el partido de fútbol. Se va a ir a los vestuarios, se va a ir llevado a la fuerza por integrantes del cuerpo técnico, incluso el entrenador Marcos Conigliaro va a pegarle una patada a la pelota, va a patear una silla, va a también patear en la zona de vestuarios. Se escuchaba desde el sector superior lo que ocurría, y la gente de Americano que le reclamaba al asistente por la expulsión. ¿Acaso pretendía que también se vaya expulsado Iván Gómez en esa situación, en esa agresión que, según los jugadores de Americano, había sido mutua, y según el asistente Colman fue de Vera sobre el jugador de Atlético San Jorge? Lo cierto es que, más allá de esta situación, en la que obviamente el partido se volvió a calentar, y después de la expulsión de Vera, el partido volvió a sus carriles normales. Americano evitó perder algún jugador más, lo que hubiese sido todavía un peor panorama para la revancha, ya lo había perdido a Vera, y Atlético San Jorge, tranquilo con el resultado, va a dejar correr el reloj y va a permitir que el partido se vaya terminando. Rápida de reacción, el cuerpo técnico de Atlético planteaba enseguida el cambio, la salida de Iván Gómez, al que los jugadores de Americano iban a ir a buscar. Lo reemplazó por Nicolás Gisolfi a los 29, y a los 32 Francisco Vidal reemplazaba a Paulo Hipólito en el equipo uruguayo. La expulsión de Vera fue en el minuto 27. Ustedes van a ver algunas posibilidades más para ambos equipos, como este centro de Espinosa que alcanza a desviar Turco, la pelota da en la cabeza de Gastelú y después se va al saque de arco. Para ir haciendo algunas conclusiones de este partido, Atlético San Jorge tuvo algunos puntos individuales altos, sobre todo atrás. La seguridad de Facundo Correa, que si bien no fue llamado a intervenir en demasiadas situaciones importantes, vamos a ver una dentro de un ratito, pero se mostró firme siempre que la pelota llegó hasta sus inmediaciones. La defensa de Atlético estuvo sólida, no permitió que Americano le cree peligro. Fernández fue el destacado en esa defensa que en líneas generales se mostró con un buen rendimiento. Angelinetti recuperando su nivel y también recuperando el gol, lo que es un detalle sumamente importante para Atlético San Jorge. Un Pablo Gastelú muy participativo, y los carrileros, tanto Romero como Cuberli, si bien no tuvieron las libertades y las facilidades que habían tenido en el partido ante Trebolense, tuvieron un rendimiento en general de buenas condiciones. Jugada anulada por posición adelantada del jugador de Atlético San Jorge. Aquí se alcanza a ver, es muy fina, da la sensación incluso de estar en la misma línea. El asistente consideró posición adelantada. Y del lado de Americano, en cuanto a los rendimientos individuales, cumplió la tarea de impedir la creación con facilidad, la creación de Atlético San Jorge me refiero. De a ratos manejó un poco más la pelota en el inicio hasta el primer gol y en la última parte del partido que estamos observando, pero nunca pudo entrarle a una defensa de Atlético que se mostró con solidez. Y no pudo crear fútbol en ese tándem que les decía en el comienzo, trató de armar Conigliaro con Rolón y Gamboa, tratando de generar el fútbol. Vera tampoco tuvo su mejor partido en lo futbolístico. Y Atlético tuvo esta chance para estirar aún más la diferencia, el remate que se va por arriba del travesaño. Otra posibilidad clara para el conjunto uruguayo. Y así se iba a ir el partido con el triunfo de Atlético de 3-0 consiguiendo una buena diferencia en la primera final. Hay que aclarar reglamentariamente un dato. Tengan en cuenta
que no cuenta la diferencia de gol en los primeros 2 partidos de la final absoluta. ¿Qué significa esto? Que si en la revancha Americano consigue un triunfo por cualquier resultado, sea por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por lo que sea, se va a estirar la serie a un tercer partido que se jugará en cancha neutral. Claro, Atlético tiene 2 de 3 resultados. La victoria y el empate le van a permitir consagrarse tricampeón de la Liga Departamental de Fútbol San Martín. Mientras vemos este remate que se va por arriba del travesaño de Americano en una pelota que le queda a Rolón, al capitán del conjunto polanco, y que manda la pelota por arriba. Esto ocurría en el minuto 42 del complemento. Aquí Turco rechaza, la pelota le queda al jugador de Atlético San Jorge, que va a combinar en este caso con Albertengo que abre hacia la subida de Vidal, el centro que va a irse pasado, que por el sector opuesto va a recuperar Cuberli, de Cuberli para Gastelú, de Gastelú para Albertengo, y el remate del 16 que controla Turco en 2 tiempos. Algunos datos estadísticos de ambos equipos. Del lado de Atlético San Jorge, 4ª victoria en forma consecutiva y sin recibir goles. Notable racha sin que le conviertan de Facundo Correa. Lleva 427 minutos, casi 5 partidos sin que le marquen goles. 4 completos más 67 minutos del partido ante Juventud Unida, aquel 1-1 de Atlético. Después vendrá el 1-0 a San Martín, el 1-0 a Unión Los Cardos, el 6-0 a Trebolense y el 3-0 a Americano, los 4 triunfos en forma consecutiva en condición de local. Esta es la más notable intervención de Facundo Correa, que tras el remate de Aristiarán manda la pelota por arriba del travesaño, salvando lo que hubiese sido el descuento del conjunto de Americano. En esos 4 partidos que les decía, Atlético consiguió victorias consecutivas en condición de local. Hace 5 que no pierde, pero hay un dato más. Marcó 9 goles en los últimos 2 partidos. Le hizo 6 a Trebolense y le hizo 3 al conjunto de Americano en este partido que estamos viendo cómo finalizaba, con algún reclamo de la gente de Americano y con el festejo medido de los jugadores de Atlético San Jorge. Insisto, 9 goles hizo Atlético en los últimos 2 partidos, y además en partidos finales, decisorios, decisivos de esta Liga Departamental San Martín. En el global, en la temporada, Atlético sumó 61 puntos de 87, es decir, más del 70%, el 70,11% de los puntos jugados. Y mientras vemos las últimas postales del campo de juego, recorremos algunos datos estadísticos también de Americano, que cortó una racha de 10 partidos sin derrotas. Hacía 10 partidos que no perdía el equipo de Conigliaro. En esos 10 partidos había ganado 8 y había empatado los 2 restantes. En esos 10 partidos marcó 22 goles y le habían convertido solo 4. Fíjense, había recibido 4 en 10 partidos. Atlético le convirtió 3 en un único encuentro.